¿Sabías que una llamada al 911 terminó revelando uno de los casos más perturbadores de Texas? Todo comenzó durante una madrugada silenciosa en Crosby, cuando una mujer de 55 años llamó a emergencias diciendo que demonios habían entrado a su casa. Su voz sonaba confundida, aterrada, casi fuera de control. Pero lo peor no era lo que decía ver, lo peor era lo que acababa de hacer. La mujer, identificada como Courtney Smith, aseguró entre lágrimas y frases incoherentes que había disparado contra su nieta y el novio de ella porque, según afirmaba, ya no eran humanos. Decía que algo oscuro los había poseído, que había sombras caminando dentro de la casa, que escuchaba voces susurrándole desde hacía días. Los operadores intentaron mantenerla calmada, pero cada segundo de la llamada hacía que todo sonara más macabro. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena completamente aterradora. Dentro de la vivienda estaba el cuerpo sin vida de Macy Murphy, una joven de 21 años. Había recibido varios disparos. La sangre cubría parte del suelo y las paredes cercanas. Sin embargo, había algo todavía más extraño. El supuesto novio asesinado no aparecía por ninguna parte. No había señales de otro cadáver, ni rastros de una segunda víctima, solo silencio. Courtney Smith fue detenida inmediatamente. Mientras los agentes la esposaban, continuaba hablando sobre demonios, apariciones y entidades que, según ella, llevaban días atormentándola. Algunos oficiales declararon que la mujer parecía completamente desconectada de la realidad. Miraba fijamente las esquinas oscuras de la casa, como si realmente hubiera alguien observándola desde ahí. La noticia comenzó a viralizarse rápidamente. En redes sociales, miles de personas debatían lo ocurrido. Algunos aseguraban que se trataba de un evidente brote psicótico. Otros comenzaron a relacionar el caso con supuestos fenómenos paranormales ocurridos en la vivienda semanas antes. Vecinos afirmaron haber escuchado gritos extraños durante varias noches. Incluso hubo quienes dijeron que Courtney llevaba tiempo asegurando que algo maligno rondaba la casa después de la muerte de un familiar cercano. Pero la parte más inquietante llegó después. Según reportes policiales, Macy ni siquiera era nieta biológica de Courtney. Aún así, habían convivido durante años como familia. Eso hizo que el crimen resultara todavía más perturbador, porque no parecía existir un motivo racional detrás del asesinato. No hubo robo, no hubo pelea previa conocida, solo miedo. Un miedo aparentemente alimentado por delirios y paranoia. Durante los interrogatorios, Courtney repetía una y otra vez la misma frase: ellos no eran ellos. Los detectives intentaron entender qué quiso decir exactamente, pero sus declaraciones eran cada vez más confusas. Hablaba de ojos negros, sombras moviéndose en los pasillos y voces que le advertían que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. En ciertos momentos lloraba desconsoladamente, en otros permanecía totalmente fría. El caso dejó a toda la comunidad de Crosby en shock. Muchos vecinos describieron la vivienda como un lugar tranquilo donde jamás imaginaron que ocurriría algo semejante. Sin embargo, después del crimen, comenzaron a circular rumores todavía más escalofriantes. Algunas personas aseguraban que la casa había sido escenario de sucesos extraños desde hacía meses. Otros afirmaban haber visto luces encenderse solas durante la madrugada, incluso después de que la propiedad quedara vacía. Los investigadores creen que Courtney Smith sufrió una severa crisis mental. Pero hasta hoy hay quienes siguen preguntándose qué ocurrió realmente aquella noche. Porque para algunos, las palabras de la mujer no eran simples delirios. Y aunque probablemente nunca sepamos toda la verdad, una cosa quedó clara: el verdadero terror no siempre viene de monstruos o demonios. A veces nace dentro de la mente humana. Y quizá eso es lo más aterrador de todo, porque cuando una persona asegura haber visto demonios antes de cometer un crimen, siempre queda la misma pregunta flotando en el aire: ¿estaba loca? ¿O realmente vio algo que nadie más podía ver?
Y aunque muchos creen que todo termina ahí, la verdad es que existen otros casos todavía más perturbadores. Historias donde las personas afirmaban escuchar voces, ver sombras o sentir presencias justo antes de hacer algo imposible de entender. ¿Sabías que una madre en Texas aseguró que sus hijos ya estaban con el diablo antes de dispararles? Lo más escalofriante es que varios testigos aseguran que su comportamiento era completamente normal minutos antes de la tragedia. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Todo ocurrió en octubre de 2025, en el condado de Brazoria, Texas. Era una tarde aparentemente común en una gasolinera de Angleton. Familias entrando y saliendo, personas cargando combustible, niños jugando cerca de los autos. Pero entre toda esa rutina había una mujer caminando junto a sus 4 hijos pequeños. Su nombre era Oninda Romelus. Y aunque por fuera parecía tranquila, algo extraño estaba ocurriendo dentro de su mente. Testigos declararon después que la mujer caminaba lentamente, mirando a todos lados como si estuviera asustada de algo invisible. Algunos incluso dijeron que parecía hablar sola. Nadie le dio importancia. Hasta que de un momento a otro, Oninda sacó un arma de fuego frente a todos. Lo que vino después dejó paralizada a toda la gasolinera. La mujer comenzó a disparar contra sus propios hijos. Los gritos invadieron el lugar. Personas corriendo desesperadas, niños llorando. Algunos intentaron esconderse detrás de los autos, mientras otros llamaban a la policía completamente aterrados. En cuestión de segundos, la escena parecía salida de una pesadilla. 2 de los menores murieron en el lugar. Otros 2 quedaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital. Cuando la policía llegó, encontró a Oninda todavía cerca de la escena. No intentó escapar, no gritó, no lloró. Según varios oficiales, simplemente miraba al vacío como si estuviera desconectada de la realidad. Pero lo más perturbador llegó durante el interrogatorio. La mujer comenzó a decir frases completamente escalofriantes. Aseguraba que había visto algo maligno, observando a sus hijos desde hacía días. Decía escuchar voces durante la noche, voces que le repetían que ya era demasiado tarde. En un momento del interrogatorio afirmó algo que dejó helados incluso a los detectives más experimentados. Ahora están con el diablo. Los investigadores pensaron inicialmente que se trataba de un intento de justificar el crimen. Pero mientras más hablaba, más aterradora se volvía la situación. Oninda aseguraba que sus hijos ya no eran ellos mismos, que algo oscuro había entrado en sus cuerpos. Incluso confesó que antes del ataque, en lugar de llamar al 911, había intentado llamar al diablo. La noticia explotó rápidamente en redes sociales y medios locales. Miles de personas comenzaron a debatir sobre el caso. Algunos aseguraban que claramente sufría un episodio psicótico severo. Otros comenzaron a relacionar el crimen con supuestos temas sobrenaturales. Porque, aunque parezca imposible, no era la primera vez que vecinos escuchaban cosas extrañas relacionadas con la mujer. Algunas personas afirmaron que Oninda llevaba semanas hablando de sombras dentro de su casa. Otros aseguraron que decía escuchar pasos durante la madrugada, incluso cuando todos dormían. Un vecino declaró que días antes del crimen la vio parada sola frente a la ventana, mirando fijamente la oscuridad durante varios minutos sin moverse. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Durante las investigaciones, varios agentes confesaron sentirse perturbados por la expresión de la mujer. Decían que hablaba con absoluta calma mientras describía cosas aterradoras, como si realmente creyera cada palabra, como si para ella todo hubiera sido necesario. Y otra vez aparece la misma pregunta que surgió en el caso anterior. ¿Hasta dónde puede llegar una mente rota por el miedo? Porque quizá los demonios no viven en casas abandonadas ni en bosques oscuros. Quizá el verdadero horror aparece cuando alguien empieza a creer que el mal está frente a ellos, aunque nadie más pueda verlo.